帰ろうや、所長。バカバカしい。世界一自由でなければ自由を感じられないって。なんて不自由な男だい。Hola a todos, en este video hablaré sobre Baki y la libertad que se presenta en este anime. Empecemos. どんなヒーローもかなわない最強の怪人がここにいるってね。La libertad se puede definir de la siguiente manera de acuerdo con la RAE. Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Entendiendo que los seres humanos tienen la capacidad de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad, teniendo como limitante la misma razón y responsabilidad de los mismos actos, además de tener en cuenta el mismo respeto a la libertad de los otros. Esta misma debe de tener características bien definidas que pueden ser las siguientes. Se debe oponer a la opresión, implica autodeterminación, es un derecho humano, es un acto de responsabilidad, es un valor, tiene límites. Sin embargo, la misma libertad se puede dividir en varios conceptos y tipos, de los cuales me interesa hablar un poco de los que definió Arthur Schopenhauer. Empezando primero con la libertad física, que consiste en la ausencia de obstáculos materiales de cualquier naturaleza. Por lo general, la presente idea ocupará en nuestro pensamiento un lugar de un atributo del reino animal, cuyo carácter particular es que sus movimientos proceden de su voluntad y ninguna construcción física se opone a su realización. En segundo lugar, tenemos la libertad intelectual o práctica, que consiste en el desempeño racional deliberado y consciente de los planes de acción individuales, que la obra de un sujeto sea el resultado verdadero de la reacción de la voluntad bajo la influencia de los motivos que en el mundo exterior están presentes a su espíritu. Por último tenemos el libre albedrío, definida como: la idea del libre albedrío no es más que una manifestación de la voluntad universal, en la voluntad de vivir objetivada en el cuerpo del hombre, en su existencia humana. Todo esto es imperceptible para el hombre. También el hecho de que la voluntad no necesita del conocimiento o de una explicación racional de sí misma. Por último hablaré del concepto de libertad absoluta, que se puede definir como la total y completa independencia de determinaciones externas al individuo, tales como la necesidad, las normas establecidas o, incluso, las relaciones interpersonales. Como tal, el concepto de libertad absoluta es utópico. Esto quiere decir que es una idealización del concepto de la libertad. La idea de libertad absoluta no tiene sustento en la realidad. Teniendo en cuenta estas cuatro partes de la libertad, podemos iniciar la comparativa entre la libertad pura de Baki y la libertad parcial del autodenominado desencadenado, donde ambos muestran diversos tipos de libertad, pero realmente quien tiene más control sobre su libre albedrío es Baki. En Baki se nos presenta una situación interesante sobre cómo los personajes interpretan la libertad y las cadenas, siendo que el personaje de Oliva se considera a sí mismo como el desencadenado a pesar de encontrarse en una prisión de máxima seguridad, donde aunque prácticamente puede tener una cantidad de lujos inimaginables, sigue encadenado a su condición de preso. En el inicio de este arco, Baki decide hacer una locura, la cual es privarse de su propia libertad voluntariamente al llevarse al presidente de Estados Unidos durante un evento importante. En esos momentos habla con él tranquilamente exigiendo la condición de ser encarcelado en la prisión estatal de Arizona, ya que su objetivo era enfrentarse a Oliva, el desencadenado. Al momento en que Baki es arrestado y enviado a la prisión, se nos muestra cómo es el Pentágono Negro, que es una cárcel de máxima seguridad albergando a los más peligrosos, en donde rápidamente el protagonista entendería que Oliva tiene un trato demasiado diferente a los demás, pero aún así sigue siendo una prisión. Al hablar con el desencadenado, Baki entiende que en ese lugar hay un top de los más poderosos, encabezado por Oliva, quien era el rey absoluto en el Pentágono Negro. Eventualmente conocería también al segundo lugar, el personaje llamado Gebaru, y con esto mismo entendería que también tenía un trato especial, manteniendo libertad gracias a su puesto en el ranking, pudiendo incluso desafiar y burlarse de los guardias que custodiaban a los demás. En este lugar tu ranking define la libertad que tienes, las acciones que puedes hacer o no hacer, las palabras que puedes decir, siendo que realmente el sobrenombre del segundo se refiere a la segunda generación del desencadenado, como lo explica Gebaru. Baki
Baki mientras más tiempo pasa en prisión, más es privado de su libertad, siendo limitado de sus movimientos casi en su totalidad, también de la comida y de la interacción con otros, privándolo casi totalmente de la poca libertad que ya tenía por estar en confinamiento solitario por sus acciones. Con el paso de los capítulos se nos revela que Oliva tiene una motivante para pelear y ser tan fuerte, es su esposa María quien le da el sentido a su fuerza. Su libertad dentro de la prisión era una de las cosas que la mayoría envidiaba, incluso el mismo señor segundo entendía que su posición era totalmente diferente. Mientras que él podía hacer y actuar casi sin limitaciones, la libertad de Oliva sobrepasaba incluso lo económico, ya que disfrutaba de tantos lujos que es ridículo. Yujiro se encontraba con el presidente de los Estados Unidos, escoltados se dirigían así a la Casa Blanca. Yujiro menciona que era ridículo la cantidad de seguridad para proteger al supuesto líder de la nación más libre del mundo, una falsa libertad. Después de que la pelea de Oliva y Gebaru terminara, Baki decide salir de la prisión por su propia cuenta, creyendo que es capaz de convertirse en un desencadenado. A su modo, finalmente logra salir, amenazando a aquellos que lo rodeaban, prácticamente fingiendo que está capturado, teniendo de rehenes a todos los guardias. Con esto quedó en claro que Baki era un desencadenado ahora. En comparación, Oliva sale libremente con una gran motocicleta, sin restricciones y mostrando su poderío. Al ver a Baki afuera se molesta. Para Baki eran iguales ya que ambos podían salir de la cárcel cuando quisieran, incluso le daba órdenes al mismo desencadenado y se sentía con la capacidad de salir y entrar a su antojo, diciendo que no se siente privado de su libertad. Con este pequeño paseo el protagonista buscaba mostrarle a Oliva que no es el hombre más libre del mundo como él pensaba. Con una sola frase destroza al desencadenado. No te sientes libre si no tienes la certeza de que eres el hombre más libre del mundo. Eso sí es mentalidad de cautivo. En relación con lo que menciona el protagonista, en el mundo de Baki la fuerza y el poder son armas considerables al momento de hablar de libertad. Para Baki, Oliva es solo un hombre encadenado a su condición de preso, donde no puede nombrarse totalmente libre porque no es el más fuerte de todos. En todo caso, aquel que disfruta de total libertad es Yujiro, la criatura más fuerte sobre la tierra, un ser que va más allá de cualquier ley y regla en el mundo. Baki nuevamente es mandado al confinamiento solitario después de haber hecho su escape, pero el protagonista parece no estar preocupado. Oliva visita a Baki en este lugar, presumiendo de su libertad económica, libertad física e incluso libertad intelectual, mencionando que esa prisión es su reino. Sin embargo, Baki le aclara que realmente Oliva está sesgado desde su supuesta libertad y que el único que disfruta de ser un verdadero desencadenado es él, mientras se ríe de la situación. Una prueba más de que realmente Baki es realmente libre mientras que Oliva solamente aparenta, es en la escena donde el desencadenado degusta su vino, aquí nos muestra su rencor hacia Baki y destroza la botella mientras se cuestiona la diferencia de un vino caro y uno barato, diciendo que es 1000 veces mejor el caro pero sin poder disfrutarlo. Mientras que Baki encerrado en el confinamiento, con un calor excesivo y con poca movilidad disfruta mucho mejor el agua simple que cualquier vino caro. El director de la prisión habla de algo interesante en su conversación con Oliva. Baki al momento de escapar fue algo totalmente diferente a como cuando lo hace Oliva o Gebaru, como si la fuerza del protagonista fuera más pura o una libertad más pura. Oliva el desencadenado eventualmente se enfrentaría a Baki, él va directamente a su celda y hablan. Baki continúa llamándolo encadenado, diciendo que lo único que se necesita para su pelea es la disposición de luchar, aclarando que sigue siendo más libre que Oliva aunque tiene los pulgares encadenados en su espalda. Baki tendría un combate muy intenso y antes del final ambos darían lo mejor de sí en un intercambio de golpes y fuerza, sin técnicas ni trucos. Ambos darían golpes tan fuertes que rompen el piso fácilmente, hasta que poco a poco, de frente y sin dar un paso atrás, el protagonista empujaría hasta su derrota a Oliva, logrando de un cabezazo finalmente alcanzar la libertad que tanto anhelaba. Levantando su cabeza lo entendió, era el más fuerte. Oliva siempre alardeaba de su libertad, tanto económica, como de pensamiento, su libertad física e incluso el libre albedrío que él mismo creó. Sin embargo, todo esto era simplemente una apariencia, seguía siendo preso de sus sentimientos, de su situación y de su entorno, creyendo ser el más libre del mundo, pero Baki lo hizo entender que solo era un encadenado más, que sus placeres y goces sesgaba su forma de verse a sí mismo.
Bucky en comparación se privó voluntariamente de su libertad al momento en el que atacó al presidente de los Estados Unidos, teniendo control total de la situación. Demostró que el confinamiento en ningún momento fue una molestia, que siempre fue libre y al igual que Guevara y Oliva, es un desencadenado. Para terminar, Bucky disfruta de una libertad casi absoluta, pero para llegar a ser libre tiene que ser el más fuerte de todos y tiene que derrotar a alguien primero. El único ser más libre absoluto en la Tierra es su padre Yujiro Hanma, la criatura más fuerte de la Tierra. Eso sería todo por el video, espero que les haya gustado. Recuerda dar like y compartir. Nos vemos.